Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar al tema de esta mañana. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente reunidos, hermanos. Gracias a su misericordia. Y pues como siempre es importante, hermanos, pues ponernos a las manos de nuestro Dios para poder que sea su Espíritu el que nos hable, el que nos ministre, el que nos ayude a entender su palabra, hermanos. ¿Sí? El que sea el que renueve nuestra mente, nuestros pensamientos, nos ayude a concentrarnos en esta mañana. En tu lugar, inclina tu rostro, vamos a pedirle al Señor que nos hable, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos permites estar aquí, Señor, y también alabarte, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos también para escuchar tu palabra. Dice tu escritura que no nos olvidemos de tu ley y que nuestro corazón guarde, Señor, tus mandamientos, Señor. El día de hoy, Señor, a través de tu palabra, renueva nuestra mente. Danos dirección, Señor, y la habilidad para poder retenerla, Señor. Pero también, Señor, con el poder de tu Espíritu para poder obedecerla, Señor. Con nuestro corazón, Señor. Padre, y no salgamos de aquí como entramos. Transforma nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes es la segunda parte del tema que vimos hace 8 días, titulado ¿Por qué no me avergüenzo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a ir viendo qué es lo que significa, hermanos. Y si recordamos, hermanos, el apóstol Pablo tenía un ardiente deseo de ir a Roma para ver a los hermanos que estaban en aquella iglesia, con el propósito de anunciarles y de confirmarles el Evangelio, para que ellos pudieran tener un fruto, hermanos, un fruto espiritual en sus vidas, ¿sí? Y el apóstol Pablo tenía ese anhelo ardiente en su vida, ¿sí? Acompáñame a Romanos 1:13, dice la Escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los gentiles, a griegos sean no griegos, dice, a sabios sean no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo, hermanos, se sentía deudor con los hermanos o con las personas allá, porque menciona a griegos y a judíos, a sabios y a no sabios. Y él sabía que tenía en su corazón algo muy importante, las buenas nuevas, hermanos. Y dice en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A toda aquella persona que cree. A toda aquella persona que cree de todo corazón. Y dice la Escritura que para Dios no hay acepción de personas. Dice al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el que es justificado, el que por Dios es declarado justo, no por sí mismo, vivirá confiando, vivirá seguro, mas el justo por la fe vivirá. Pero esto lo hace la justicia de Dios. Esto lo hace al creer aquella persona en el Evangelio, porque Dios le da ese don. Y notemos los por qué. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice, porque en la justicia de Dios. Y más adelante en los siguientes versículos dice, porque la ira de Dios se revela. Hay un motivo y una razón, porque es importante que la iglesia conozca el Evangelio, que las personas que no lo conocen vengan a escuchar el Evangelio.
Y ahorita vamos a ver una razón por la cual ya vimos qué es el Evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el Evangelio. El Evangelio, si ustedes recuerdan, es el glorioso mensaje de salvación que tiene Dios para los pecadores. Escuchemos bien, para los pecadores, para aquellos que se sienten pecadores, para aquellos que quieren cambiar realmente, para aquellos que se han dado cuenta que han ofendido a Dios, que la vida que han vivido es vacía, es hueca, para aquellos que no han encontrado en el mundo, en el dinero, en el matrimonio, en las relaciones sexuales y en diversas cosas que este mundo ofrece, la satisfacción de su alma. Para los pecadores es el Evangelio, es el glorioso mensaje que Dios ha preparado para ellos. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 14, 15, dice que digna de recibir todos la palabra de Dios, porque que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo, dice, soy el primero. Pablo se consideraba, siendo apóstol, ya siendo un misionero en aquellos años, que había escrito la primera carta de Timoteo desde la cárcel. Dice que él no olvidaba su vida pasada, que es lo que había hecho en contra de Dios y en contra de los santos. Dice, de los cuales, dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales de todos ellos, dice, yo, dice Pablo, soy el primero. Pero mucha gente el día de hoy no se considera pecador, no está necesitado de Dios. En su orgullo, en su soberbia, en su altivez, ellos quieren darle la gloria al mundo, darle la gloria a sus placeres, darle la gloria al dinero, darle la gloria a lo que no sacia, a lo que no llena. Por cuanto no le dieron la gloria a Dios, se hicieron necios en sus corazones. Pero el Evangelio que Dios nos trae son las buenas noticias de salvación y perdón de los pecados de los pecadores. De los pecadores. ¿Sí? Y este perdón de pecados es mediante la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona que viene arrepentida, dolida de haber ofendido a Dios, de haber hecho mal en su vida, de haber ofendido a su esposo, a su esposa, a su prójimo, a sus padres, de haber defraudado a sus jefes, de haber defraudado en su trabajo, de andar haciendo cosas ilícitas, de haber adulterado, de haber fornicado, de haber dañado a sus hijos. Aquella persona que viene arrepentida y no quiere saber nada del pecado y cree de corazón en Jesús, esa persona puede ser perdonada, dice la Escritura. Y Pablo se sentía deudor cuando él quería anunciar ese evangelio a aquellas personas. La iglesia el día de hoy también tiene que sentirse deudora de anunciar allá afuera las buenas nuevas a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Pablo no se avergonzaba, se sentía deudor de informar las buenas noticias a la iglesia de Roma y aún a la sofisticada Roma, porque era un imperio muy poderoso en aquellos entonces y también una ciudad muy sofisticada que tenía para aquellos tiempos lo último lo moderno, lo más moderno, era la sofisticada Roma. Y aunque el mensaje que Pablo iba a anunciar a aquellos entonces podía tener como resultado el tropiezo para judíos y necedad para los griegos, porque los judíos buscan señales y los griegos piden sabiduría, pero solamente en Cristo Jesús está la sabiduría, solamente en Él. Y Pablo era el que quería anunciar, porque Pablo era testigo eficaz del resultado del Evangelio. ¿Cuál? La salvación de las almas. La salvación de las almas. ¿Sí? Y es muy importante que la iglesia y las demás personas conozcan, obedezcan y vivan el Evangelio. ¿Por qué es importante? Romanos 1:17 nos da la respuesta.
¿Por qué es importante que la iglesia anuncie el evangelio? Porque es importante que las personas conozcan el evangelio, tus familiares, tus padres inconversos, tus amigos del trabajo, tus vecinos. ¿Por qué es importante que ellos conozcan el evangelio? Son las buenas noticias. Dice la respuesta en Romanos 1:17, porque en el evangelio, en esas buenas noticias para los pecadores, en esas noticias de salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, Dios nos muestra de qué manera Dios puede hacer justos a los pecadores. Imagínate, esto es un milagro. ¿Cómo Dios puede hacer justos a los pecadores? Los pecadores que merecen castigo, que merecen el infierno, que merecen la pena máxima. En el evangelio Dios revela su justicia. ¿Y cómo es? Por fe y para fe. Como está escrito, los que son justificados vivirán confiando, vivirán seguros. ¿Sí? Porque solamente en esas buenas noticias, solamente en ese algo revelado que solamente Dios el Padre puede hacer por medio de su Espíritu en las personas que de corazón escuchan, como cuando Pablo estaba anunciando el evangelio a aquellas mujeres que salieron al oído del mar. Y dice la Escritura que Lidia estaba atenta, escuchando las palabras de Pablo. Y Dios observó esa actitud en Lidia, porque ella estaba escuchando con el corazón. Ella estaba necesitada de esa buena noticia. Y dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de ella, dice. Abrió el corazón. O sea, le fue revelado el evangelio. ¿Sí? Y esto es lo que todos los hombres necesitan, la justicia de Dios. Y solo por medio de la fe en Jesucristo, para conocer su postura, para conocer su condición ante Dios, una vez revelada, que es su justicia, la justicia de Dios. Pero, ¿qué es la justicia de Dios, hermanos? Querido amigo que nos acompañas, ¿qué es la justicia de Dios? Tenemos por lo menos 3 términos en los cuales podemos entender qué es su justicia y en los cuales nosotros nos podemos encontrar identificados. ¿En dónde estamos? ¿En qué postura estamos? ¿En qué condición estamos? ¿En qué condición estás tú ahorita? Si tú murieras, ¿en qué condición te encontrará el Señor? ¿O en qué condición darías cuentas al Creador? La palabra justicia aparece aquí por primera vez en esta carta y consideraremos su significado, que en el Nuevo Testamento emplea varios y diferentes sentidos, pero tomaremos en cuenta pues solamente 3. Primero, se emplea para describir aquella característica del atributo de Dios, ¿sí?, por la que Él siempre hace lo que es justo, lo que es recto, lo que es apropiado y que está en armonía con sus demás atributos. ¿Sí? O sea que la justicia de Dios no puede estar separada de su santidad, tampoco puede estar separada de su bondad y tampoco puede estar separada de su misericordia. Está en armonía. Y esta primera definición nos demuestra que en el atributo de Dios, en su justicia, nos va a pagar conforme a lo que nosotros merecemos. Hemos pecado, hemos deshonrado su nombre, hemos transgredido la ley de Dios. Y su palabra dice que lo justo que merecemos es la muerte, es la condenación eterna. Y por cuanto ese atributo de Dios, su justicia, no puede ir separada de su santidad, ni de su misericordia, ni de su bondad, Dios será perfectamente justo si nos manda al infierno, y no lo dejará de ser.
Cuando decimos que Dios es justo, significa que con ello, que en Él no hay mal, no hay mentira, no hay engaño, no hay parcialidad, ni mucho menos injusticia. O sea que a Dios no le podemos dar una mordida, una mochada, o tener influencias con Dios. No, con Él no, porque Él es justo, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Segundo término, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios también puede referirse a su método de justificar a los pecadores impíos, ¿sí? Es el atributo o es el método para justificar a los pecadores impíos. Puede hacerlo o no y seguir siendo justo, ¿sí? Dios lo puede hacer o no lo puede hacer, no porque no pueda, sino porque Él es justo, ¿verdad? Y seguir siéndolo. Pero en Jesús, como el sustituto de los pecadores, pero Cristo sin pecado, fue ofrenda agradable al Padre. Y Él ha dado plena satisfacción a todas las demandas de la justicia divina en la propiciación que Cristo hizo. ¿Qué significa la propiciación? Nos da la idea, o lo podemos entender de la siguiente manera. La propiciación que Cristo hizo fue presentar una ofrenda para aplacar, satisfacer la ira de Dios, la ira justa de Dios. Y Él entregó una ofrenda perfecta, porque Él fue sin pecado. Él fue nuestro sustituto. Los que deberíamos haber ido a la cruz y los que deberíamos haber sido torturados en el pretorio, los que deberíamos haber tenido una corona de espinas y los que deberíamos haber clavado nuestras manos y los pies y atravesados con una lanza, deberíamos haber sido nosotros. Pero si nosotros hubiésemos ido a la cruz, sí, nosotros nos perderíamos eternamente, porque nosotros no somos justos, no somos limpios, no somos buenos, somos pecadores. Pero Jesús, siendo el sustituto de cada uno de nosotros, Él en su ofrenda, en su propiciación, aplacó la ira de Dios, la satisfació. ¿Y cuál es la evidencia tan grande de la satisfacción divina? Que Cristo Jesús resucitó. Que Él está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que creen en Él. Son buenas nuevas, hermanos. Son buenas noticias, querido amigo. Esta segunda característica se refiere a eso también. Tercero, la justicia de Dios también se refiere a la posición perfecta que Dios da a los pecadores, ¿sí?, que creen de corazón en su Hijo, ¿sí? Fíjate, la posición perfecta que Dios da a los pecadores que creen de todo corazón en su Hijo Jesús. ¿Cómo está nuestra postura cuando estamos lejos de Dios? Cuando estamos en el mundo, cuando vivimos en nuestros placeres, en nuestros pecados, en nuestros deleites, y no nos importa pecar en contra de Dios, y hacemos burla del infierno, y hacemos burla del pecado, y no nos importa dañar a las demás personas, no nos importa afectar la vida de nuestros hijos, no nos importa vivir una vida libertina, complaciendo con el mundo, con la música, la vanagloria, la sexualidad y todo lo que en determinado momento conlleva el pecado a una vida libertina. No nos duele en el corazón. Nuestra condición en esa vida, en enojo, resentimientos, amarguras. Muchas personas están amargadas en contra de Dios porque piensan que Dios es el culpable de sus tragedias en sus vidas. Y no, son ellos mismos, por sus malas decisiones. Y esa condición en la que está el hombre, si esa persona se muere, esa persona se va a perder, se va a ir al infierno, eternamente. Esa es su posición lejos de Dios.
Es su postura delante de Dios. Pero Dios, dice la Escritura, que Él hace una posición perfecta a todos los pecadores que creen de todo su corazón en su Hijo Jesús, que se arrepienten, que cambian sus vidas, que dejan el pecado, el deleite, que dejan la amargura, el resentimiento, el enojo, se arrepienten, cambian y confían en Jesús para el perdón de sus pecados. Dios les da la posición perfecta a los pecadores que creen de todo su corazón en su Hijo, aquellos que se dan cuenta que no son por sí mismos justos, que no se pueden hacer justos a sí mismos. Muchos el día de hoy le traen a Dios sus justicias propias, sus sabidurías, sus buenas obras. ¿Sí? Mucha gente el día de hoy se cree buena delante de Dios. No somos buenos, somos malos, somos pecadores. Y las obras buenas que lleguemos a hacer no nos van a salvar, no nos van a justificar delante de Dios. Cuando estemos delante del juez, cuando estemos delante del trono blanco, ¿sí? Si tú te pasaste una vida pecando en contra de Dios, pero le diste una limosna a aquella persona hambrienta, o ayudaste a una viejita a pasar el camino, o a alguna persona que se había averiado su vehículo en el camino y lo ayudaste, esas buenas obras, ¿sí? No las vas a poder traer delante de Dios y Dios te va a justificar por eso. No, Dios te va a dar conforme a tus obras, conforme a tus pecados. Eso no nos puede justificar, no nos podemos hacer buenos a nosotros mismos, porque necesitamos a alguien que nos sustituya, alguien que sí sea libre de pecado. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra que lo haya, sino solo una persona, sin pecado, sin mancha, como un cordero sin mancha, nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso todos los que confían en Él, los que cambian sus vidas y vienen a Él en arrepentimiento y fe y ponen su confianza en Él, Dios les da una posición perfecta. Porque Dios los ve en toda justicia y perfección en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Les imputa justicia a cuenta de los pecadores, por la justicia de Cristo. No porque nosotros seamos justos, o no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo en su justicia, Cristo en su perfección, Cristo en su salvación, en su propiciación, en su resurrección, esa justicia nos es imputada a nosotros, se nos atribuye a nosotros. Y por eso Dios nos pone en una posición como justos delante de su presencia, cuando tú confías de todo corazón. Así que, hermano, si el enemigo viene a condenarte, si el enemigo quiere acusarte, hermano, tu posición en Cristo es perfecta, es justa, y debes de confiar en ella, porque el enemigo va a tratar de confundirte y va a tratar de hacerte caer, de recordarte tu pasado, de recordarte el futuro, que no hay esperanza, quizá de decirte que si mueres no hay esperanza. Pero si tú has creído de corazón en Jesús, tú has recibido la justicia de Dios. Esto se llama justicia imputada. Imputar significa adscribir o atribuir algo a alguien. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios atribuye a nosotros la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta, para que lleguemos a ser perfectos en Él. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque cuando confías en Jesús somos perfectos en Él. Lo dice la Escritura, 2 Corintios 5:21. Dice su palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesús cargó el pecado, nuestros pecados en la cruz. Esos pecados que tú no puedes pagar.
Esos pecados por los cuales vamos a ser condenados, Cristo los cargó, los pagó por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos, seamos hechos justicia de Dios Padre en Cristo. O sea que cuando tú confías en su Hijo Jesucristo y dejas tus pecados, los abandonas y confías en Él, Dios ya no te culpa de tus pecados, sino te ve justo, sin culpa, sin pecado, porque ha borrado tus pecados porque creíste en su Hijo Jesús, quien sí puede pagar el precio de nuestros pecados. A esto se refiere la justicia de Dios. A esto se refiere. ¿Por qué es importante que conozcamos la justicia de Dios? ¿Por qué es importante que conozcamos el Evangelio? Porque en estas buenas noticias hay un glorioso mensaje. Hay buenas noticias para los pecadores. También hay buenas noticias de que podemos ser justificados por la fe en Jesús. ¿Qué significado tiene en el versículo 17? Aunque podría ser cualquiera de estos tres, la justicia de Dios parece referirse de manera especial a su manera de justificar a los pecadores por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Primero porque el Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y la pena del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. ¿Sí? Es la muerte. El Evangelio demanda eso. ¿Sí? Por cuanto hay una salvación, bueno, ¿por qué he de necesitar yo una salvación? Bueno, me doy cuenta que mi condición está perdida. Y cuando yo escucho las buenas noticias, digo, el Evangelio es salvación de los pecados, salvación eterna, vida eterna. Entonces yo estoy perdido y necesito el Evangelio. Y el Evangelio demanda que el pecado sea castigado. Pero luego oímos que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. ¿Cómo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Envió a su Hijo como sustituto de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Dios Padre lo envió. Pagando completamente la pena de muerte. Completamente. Pagando la pena de muerte. Ahora, por cuanto sus justas demandas han sido plenamente satisfechas, porque solamente Cristo lo pudo hacer, las demandas divinas y la ejecución divina para los pecadores han sido plenamente satisfechas. Dios puede con justicia salvar a todos los que se acogen a la obra redentora de Cristo Jesús. A todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso, querido hermano, por eso, querido amigo, tú y yo necesitamos a Jesús. Por eso, si el pecado ha hecho en tu vida dolores, ha traído tragedias, ha traído tristezas, ha traído depresión, ha traído consecuencias terribles el pecado a tu vida, corre a Jesús. Arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Él. Deposita toda tu confianza en aquel que hizo esa obra maravillosa de redención en esa cruz que te correspondía a ti y a mí. Por eso todos necesitamos a Jesús. Por eso es importante el Evangelio. Por eso es importante conocer la justicia de Dios. Porque si no somos justificados por Dios por medio de Cristo, estamos perdidos. Perdidos. Nuestra condición es reo de juicio eterno. De juicio eterno, hermanos. Si tus padres, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos y las almas que conoces
y tú conoces el evangelio y no se los anuncias, esas personas se van a perder. Por eso la iglesia también le es demandado la gran comisión: ir y predicar este evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Si eres madre, predica el evangelio a tus hijos. Si tienes un esposo inconverso, predícale el evangelio a tu esposo. Si tienes una esposa inconversa, a tu esposa inconversa. Si tienes a tus padres inconversos, predícales el evangelio. A tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares. Y si tú no lo conoces y quieres conocerlo, ven y cree en el evangelio. Porque ahí podemos ser justificados. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios en su justicia, Él hace lo que es justo. Y todos aquellos que creen en su Hijo, por cuanto Dios es justo, Él los declarará justos porque han creído en su Hijo. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, el pueblo judío quería justificarse con la ley. Y hay muchos que se quieren ser judaizantes y religiosos, se quieren justificar por las obras de la ley. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, que ya los profetas y los hombres de Dios habían anunciado durante años atrás que iba a haber una justicia de parte de Dios, pero no por la ley, no por las obras, no porque tú seas bueno, no porque tú lo merezcas, no porque te puedas hacer justo a ti mismo, no. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú confías en Él, para todos los que creen en Cristo. El día que partamos a la eternidad y que estemos delante del Padre, en aquel tribunal de Cristo, porque ahí estará la iglesia, ahí estará los justos, los impíos y los pecadores que no quisieron recibir el evangelio, que no obedecieron a la verdad, estarán delante del trono blanco, que dice la Escritura que la tierra y los cielos huyeron delante de él y no se halló lugar para ellos. Y vinieron grandes y pequeños y estuvieron delante de aquel que sus ojos parecen como llama de fuego. Y el Hades entregó a sus muertos, y el mar entregó a sus muertos, y el Seol entregó a sus muertos. Pero los justos estarán delante del tribunal de Cristo. Ahí estará nuestro abogado, ahí estará nuestro sustituto, ahí estará aquel que es justo, y nosotros dando cuentas de lo bien y de lo mal que hicimos estando en la tierra. Y recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho. Pero aquellos que estén delante del trono blanco, aquellos, ¿sí?, doblarán rodillas y clamarán, se espantarán delante de aquel que escudriña la mente y el corazón. Cuando creías que nadie te veía y hacías las cosas perversas en lo oculto, ¿sí? Ahí estará esa pantalla, ahí pasará toda tu conciencia, estará viva tu conciencia, pero ya no va a haber oportunidad. Ahí estará cómo maltratas a tu esposa, cómo le hablas ásperamente, cómo no la cuidas, cómo no la amas, cómo no la valoraste. Ahí estará. Ahí Dios te va a decir, mira. Y no va a haber excusa cuando tú digas, es que no lo sabías, Señor. Sí, lo sabías, te dio una conciencia. Y tu conciencia te dictaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Ahí estará cuando le mentías a tus padres, cuando le quitaste a escondidas dinero a tus padres, ahí estarás.
Ahí estará aquel fornicario que tiene relaciones ilícitas fuera del matrimonio, antes del matrimonio, culpándose la conciencia cuando él decía, ¿ahora qué va a pasar? Esa señorita que se metió con aquel joven, o ese joven con aquella señorita, diciendo, ¿ahora qué va a pasar? Voy a quedar embarazada. Ahí va a estar, ahí va a salir a la luz. O aquel adúltero que engañaba a su esposa y que en determinado momento creía que se la engañaba, pero se engañaba a sí mismo, y ahí estaba su conciencia. Ahí va a estar, ahí, delante del gran trono blanco. Qué terrible será ese día. Qué espanto será para muchos. ¿Ves por qué es importante conocer la justicia de Dios? Por medio de Cristo. Y no quieras conocer realmente la justicia divina que va a decretarse sobre el pecado. Pero el día de hoy, Dios te da la oportunidad para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. Fíjate cómo es Dios. Para Él no hay diferencia. No hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, ni escita, no hay hombre ni mujer. Todos son uno en Él. Así como tú estás sentado ahí en ese asiento, un día yo estuve ahí sentado, escuchando. Y por su misericordia, Dios me perdonó. Porque creí en Él. Me arrepentí de todos mis pecados. ¿Soy yo más que tú delante de Dios? No. No. Por eso te digo que tú puedes tener la oportunidad hoy. El día de hoy. Porque no hay diferencia. Dios no va a hacer ninguna diferencia. Dios te va a llamar. Dios te va a salvar. Y Dios te va a dar un lugar en su cuerpo para que cumpla su función. La función que Él te vaya a dar. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, fíjate, todos hemos pecado. No hay diferencia, todos hemos pecado. Todos merecemos la muerte, todos merecemos el infierno. ¿Y cuál es la consecuencia de haber pecado? Están destituidos de la gloria de Dios. Lejos, apartados de Dios. Por eso el hombre se siente vacío, se siente hueco, insatisfecho. Le invade la tristeza, la depresión, la amargura y no piensa que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque su pecado lo ha destituido de la gloria de Dios. Que solamente en Él puede encontrar la satisfacción de su alma. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Venir humillado delante de Dios. Todos hemos pecado. Por eso Dios no hace diferencia. Estamos destituidos. Pero mira la justicia de Dios que hace, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y su gracia es su favor. Lo demostró en la cruz enviando a su Hijo. Tú y yo no lo merecíamos, pero Él lo dio. ¿Qué quiere Dios ahora? Que tú recibas a su Hijo. Que tú le ames. Que tú lo obedezcas. Porque tú no lo mereces, pero Él quiere dártelo. Dártelo a ti. Y los grandes beneficios que Él da cuando crees en su Hijo. El perdón de tus pecados, la vida eterna, su Espíritu Santo para guardar sus mandamientos, una vida abundante, una vida de paz, de gozo, una vida segura que cuando tú mueras vas a estar con Él allá. Los grandes beneficios de Jesús. Cuando crees en Él, siendo justificados gratuitamente, no tienes que pagar nada. Para el infierno se paga mucho. Los que les gusta tomar pagan cerveza. Los que les gusta fumar pagan el cigarro. Los que les gusta ver pornografía pagan por tener TV de cable. ¿Sí? Por ir a la fiesta pagan gasolina. ¿Sí? Por querer estar con una mujer de allá de la calle o de un prostíbulo pagan. Por ir a verlas al table dance pagan. Es algo irracional. Y cuando se mueren, al infierno. Y Dios gratuitamente te ofrece la vida eterna. Él quiere que vengas a su Hijo Jesús. Él quiere que vengas a Él arrepentido, dispuesto a cambiar, diciéndole sinceramente, Señor, no puedo.
Señor, estoy tan amargado, Señor, tan resentido. El pecado ha hecho tantos estragos en mi vida que a veces no entiendo. Ven a Jesús, humíllate, para que seas justificado gratuitamente por su gracia, mediante la compra que es en Cristo Jesús, quien puso como propiciación, aplacó la ira por medio de la fe en su sangre. Su sangre es suficiente para pagar el precio de nuestros pecados, que tú y yo no podemos pagar. Para manifestar su justicia, declararte justo a causa de haber pasado por alto. Pasó por alto los tiempos de la ignorancia. En su paciencia, nuestros pecados pasados. Nuestros pecados pasados los pasa por alto Dios. ¿Sí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Cristo Jesús sea el justo y el que justifica al que es de la fe de su Hijo. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba Pablo, porque él sabía que tenía un buen resultado. Y que era importante predicarlo. ¿Por qué? Porque solamente en el Evangelio Dios podía justificar a los pecadores. Y hoy lo sigue haciendo. Hoy a todos aquellos que creen en su Hijo lo sigue haciendo. Porque Él es justo. Él es justo. El gran reformador Martín Lutero define la justicia de Dios como aquella que es válida ante Dios. La que el hombre puede poseer mediante la fe. Tú la puedes poseer mediante la fe. En otras palabras, la justicia de Dios es la justicia que emana de Dios. Es el camino por el cual hace que un pecador, el más vil pecador, el que el infierno no quiere, el más vil pecador, la justicia de Dios hace que esa persona sea justa ante sus ojos. Imagínate Mateo y Pedro. Pedro era pescador de oficio pescador, y Mateo era recaudador de impuestos. Era un hombre adinerado. Mateo era judío, pero Mateo robaba y Mateo exigía más de lo que estaba escrito. Imagínate cuando Pedro, Andrés, Santiago y los hijos de Juan y Zebedeo y todos andaban con Jesús viendo las señales y habían sido llamados, y ve a Leví sentado en la mesa de los tributos y le dice: Cristo, sígueme. Imagínate la situación entre Pedro y los demás hermanos, los demás discípulos, viendo llamar a Leví, quien les había robado, considerándolo pecador, considerándolo traicionero. ¿Sí? Pero Cristo lo justificó, así como a Pedro. ¿Te das cuenta? Que la justicia de Dios hace que un pecador sea justo ante sus ojos. Y Lutero sostuvo que esta justicia es la primera y la última necesidad que cualquier pecador necesita. Ser justos, ser justificados por Dios, por Cristo Jesús, porque Él es Dios. Él es Dios. No existe justicia excepto la que viene de Cristo, porque Él es justo. ¿Sí? En la anunciación del Evangelio vemos que aquel que cree de todo corazón es declarado justo. ¿Qué quiere decir? Que todos tus pecados que has cometido, que todas las iniquidades que te tenían en un hoyo, en el pozo de la desesperación, son borradas, son quitadas, son limpiadas. Ya no se te toman en cuenta. Y eso te trae paz. Paz a tu vida. Paz al corazón. Paz con Dios. Y vive seguro, sin culpa, sin pecado. Es por eso que dice la Escritura que el justo, los justificados, vivirán confiados, vivirán obedeciendo, vivirán confiando en Jesús, vivirán seguros en Cristo, y su fruto será obedecer por gratitud, porque están agradecidos, porque se les ha perdonado mucho. Vivirán confiando en Cristo. Pablo lo expresa de esta manera en Gálatas 2:20. Le dio muerte al pecado, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
O sea, el Saulo que perseguía a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que mataba a los cristianos, dice, ese lo crucifiqué en la cruz. Dice, y ya no vivo yo, Saulo. No, más vive Cristo en mí. ¿Por qué? Cuando te arrepientes y crees en Jesús, Dios te da de su espíritu. Jesús te da de su espíritu en tu corazón. Dice, y lo que ahora vivo en este cuerpo de muerte, en este peregrinaje en la tierra, lo que vivo en esta carne, en las circunstancias que me rodean en este mundo, lo que vivo en la carne, lo vivo seguro, confiando en el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a confiar en Él si Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Cómo no he de confiar en Él si Él me amó en la cruz? Y no solamente me amó y me perdonó, sino me dio de su espíritu, me habilitó para poder guardar sus mandamientos. Y ha prometido estar conmigo siempre. ¿No son buenas noticias, queridos hermanos? ¿No son buenas noticias, querido amigo? No es tiempo de venir a Jesús y decirle, Señor, ayúdame, llena mi vida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede justificar. En Él hay buenas nuevas, hay salvación en Cristo Jesús. Y no solamente es importante conocer el Evangelio y la justicia de Dios, sino también es importante porque por medio de la justicia, ¿sabes qué fruto nos da Dios? Romanos 5:1. Tenemos como resultado la paz con el Padre, la paz con Dios. Justificados, declarados justos por confiar en Jesús. Sin pecado, sin mancha, justificados por Cristo. Dice, por la fe en Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquella persona que tiene paz para con Dios vive una vida tranquila, una vida segura, una vida alegre. No tiene cargos de conciencia, no le culpa nada. ¿Por qué? Porque tiene esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque ha confiado en su Hijo Jesús y Él lo ha reconciliado con su Padre. Está justificado. Justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Y esa es la paz que el hombre necesita. Porque el hombre el día de hoy ha buscado la paz en el dinero para ver si es feliz y tiene paz y se siente seguro. Se siente seguro porque tiene una cuenta bancaria o tiene una tarjeta de crédito o porque tiene dinero. Se siente seguro, está su seguridad. Pero cuando se enferma y está a punto de morir y ha pagado muchos hospitales o muchos medicamentos y tratamientos, pues tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque no hay esa paz verdadera que solamente Dios da. Y esta es la paz que solamente Dios puede darte y ofrecerte. ¿Sí? A pesar de que no tengas una cuenta en el banco, a pesar de que no tengas venta, a pesar de que no tengas dinero, a pesar de que no tengas nada, puedes tener paz. ¿Por qué? Porque esa paz procede de Dios. Y esa paz es la que Dios le quiere dar al hombre. Y es por medio de la fe en Jesús. Por medio de la fe en Cristo. El hombre ha buscado la paz en el matrimonio. O quizá teniendo hijos. El hombre ha buscado la paz quizá en las amistades. Salir de vacaciones. Irse no sé a dónde. Pero viven intranquilos, inseguros. Porque esa no es la paz que Dios da. Es una paz momentánea nada más. Pero cuando Dios da la paz, cuando Dios te brinda la paz, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Porque procede de Él. Procede de Cristo porque Cristo es el príncipe de paz. ¿Cómo la puedes obtener? Bueno, siendo justificados por Dios, por Jesús, cuando tú crees en Él. Y fíjate, aunque el enemigo venga a acusarte, aunque tus compañeros, tu familia, los inconversos, tus vecinos quieran acusarte, quieran en determinado momento condenarte, mira lo que te dice Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie, porque Dios es el que justifica. Ya ha justificado Dios a esa persona pecadora. Porque ha creído en Él, en su Hijo.
Y viene el enemigo y te quiere condenar y te quiere traer dudas de quién es Dios, te quiere traer recuerdos de tu vida pasada, quiere traerte a lo mejor que tú estás buscando seriamente a Dios y te dice, no, pues no vas a poder, mira qué va a decir tu esposo, qué va a decir tu esposa, qué van a decir tus padres, mira, no vas a poder, ya, déjalo. Tú mereces condenación y estás perdido. Pero la Escritura dice, ¿quién condenará? Nadie, Cristo es el que murió. Y no solamente eso. No se quedó en una cruz ahí o en una sepultura, mas aún el que también resucitó. Y no solo eso, el que además está a la diestra de Dios, Padre, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Dios ha hecho por medio de su Espíritu muchas cosas en nuestras vidas. Por medio de sus ángeles, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En la semana tuve esa experiencia de poder experimentar la protección de mi Dios. Cuando a los ojos que vemos, muchas de las veces ya era un accidente completamente trágico. Estaba en mi puesto, estaba la camioneta de frente y bien que vi como un carro venía a grande velocidad y rebasó al carro que traía de su lado derecho y quiso meterse sobre la cuadra donde un servidor vive, pero por cuanto venía muy recio, no iba a alcanzar a dar la vuelta ni a frenar. Se arrastró como 50 metros, frenado así, y yo estaba viéndolo cómo venía y dije, Señor, ya se impactó contra la camioneta. Y fue un rechinido, pero en ese momento me acordé, a sus ángeles mandará cerca de ti. Yo no puedo mentir, hermanos, pero el carro quedó así, de pegarle al vehículo. Eso para mí fue impactante, hermanos. Impactante. Y me acordé de ese texto. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y ya tuve que amonestar a ese conductor. Venía con su familia, una velocidad muy alta. Se le dijo que podía provocar un accidente. Traía a la bebé enfrente, una bebé pequeña, sin cinturón. Y a la velocidad que venía, la niña o su señora podía haber estrellado o salido por el parabrisas. ¿Intercede Cristo por nosotros o no intercede Jesús? Intercede, y hay muchos testimonios, muchos. Yo sé que tú has sido testigo de que Dios te ha guardado, pero mira, déjame mostrarte que en su palabra Dios nos da la esperanza de que podemos tener vida eterna en Él. Por medio de su Hijo Jesús, Dios perdona los pecados y nos reconcilia con el Padre. Efesios 2:14 dice la Escritura, porque Él, ¿quién? Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, por el pecado nosotros estamos separados de Dios, destituidos de la gloria. Hay una pared inmensa, grande, que hace ocultar el rostro de Dios y hace voltear su oído para no oír. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacen división, pero Cristo dice que derribó esa pared intermedia de separación, aboliendo, quitando en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo Jesús, de los dos, un solo y nuevo hombre. Por eso todos aquellos que creen en Cristo son llevados a la imagen de Él. Conforme van caminando y van confiando, van obedeciendo, son hechos sin imagen a la imagen de Cristo. Y dice, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Fíjense lo que hace Jesús. Por eso Él es nuestra paz. Por eso podemos confiar en Él. Por eso es importante que la iglesia, las personas, tú querido amigo, conozcas el Evangelio hoy, conozcas por qué es importante la justicia de Dios. Que tú puedas ser justificado por Dios, si tú crees de corazón en Él. Aquellos que han sido declarados justos disfrutan de una nueva relación con Dios. Una relación. Hay muchas religiones hoy en la actualidad, pero Dios no te da una religión, Dios te da una relación con su Hijo. Una relación estrecha con Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo? Cuando son declarados hijos de Dios. Declarados hijos de Dios. Dios se relaciona con sus hijos de una manera justa y espera que a su vez sus hijos se relacionen con Él de la misma manera. Como cuando, por ejemplo, los que somos padres experimentamos eso. Nuestros hijos se relacionan con nosotros y ellos vienen con esa confianza. Nos piden con confianza, ellos no saben si tenemos o no tenemos, si hay o no hay. O si tú le dices, hijo, mañana te lo compro, o el domingo te lo compro cuando salgamos. Y el niño te dice, sí, papá, o la niña te dice, sí, papá. Y él está confiado. Y llega ese día y tú te acuerdas que le dijiste a tu hijo que te tenías que comprar algo. Y él está confiado. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre padre e hijo. Bueno, cuando somos justificados por Jesús, tenemos esa paz con Dios. Bueno, Dios se relaciona así con nosotros. Así. Nos cuida, tenemos una relación muy, muy bonita con Él. Podemos entrar al lugar santísimo con confianza. Podemos orar a Él y recibir sus respuestas en las oraciones. Porque Él es nuestro Padre. Cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esto sucede cuando tú te arrepientes, abandonas tus pecados, confías en Jesús y Él te perdona y te da de su Espíritu. Entonces, ese mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Hay una certeza, hay una convicción, no hay duda. Tú puedes decir, sí, soy un hijo de Dios, confiadamente. Ese da testimonio el Espíritu. Dice, y si hijos, fíjate las grandes bendiciones de conocer la justicia, el Evangelio de Dios. Y si hijos también herederos. Hay una herencia ahí arriba. Herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Cristo le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice Cristo, si no fuese así, yo no lo hubiera dicho. Y Cristo no decía mentiras. ¿Sí? Pero dice la Escritura que si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos, vamos a heredar juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que si en esta tierra, a pesar de las adversidades y las situaciones contrarias, seguimos confiando y obedeciendo, también con Él vamos a ser glorificados. ¿Sí? También con Él. Estos son los grandes resultados y beneficios de la justicia de Dios, del Evangelio de Cristo, cuando tú lo crees. Y no solamente cuando tú lo crees y lo retienes aquí, sino cuando te sientes deudor y lo das a demás personas, aquellos que están perdidos. Primera de Juan 3:7 dice la Escritura: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Como quién? Como Dios, como Él es justo. ¿Como quién? Como Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, su espíritu. ¿Sí?
y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la pregunta sería, querido amigo, querido hermano, ¿de quién eres hijo? Aquí está. No nos podemos poner en medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y si tú eres sincero y estás practicando el pecado y dices, Señor, me descubriste hoy. Soy hijo del diablo, Señor. Pero quiero ser hijo tuyo, Dios. Ayúdame a arrepentirme, Señor. Ayúdame a buscarte, Dios. Pon necesidad en mi vida. Yo quiero, Señor, conocerte. Quiero ser hijo tuyo, Señor. Bueno, entonces, dice la Escritura que su simiente permanecerá en tu vida si tú crees de corazón. Y pasarás de ser de un hijo del diablo a un hijo de Dios cuando crees en Jesús. Cuando crees en Jesús. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio, hermano? ¿Por qué la iglesia necesita conocerlo? Anunciarlo. Pregunta número 1. ¿Están perdidos los paganos que nunca han oído el Evangelio? La respuesta es sí. Perdidos. Si tú lo lees ahí en Romanos 1, 18, 30 al 32, ahí lo vas a encontrar. Segunda pregunta, ¿están perdidos los moralistas de justicia propia, sean judíos, gentiles, hombres a nivel mundial? Están perdidos. Ahí en Romanos 2, del 1 al 6 lo puedes encontrar. ¿Están perdidos los miembros del antiguo pueblo de Dios, los judíos? También están perdidos. Romanos 17 y Romanos 3 y 8 dicen, ¿están perdidos todos los hombres según la Biblia? Sí. Romanos 3, 9 al 20 dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque todos los hombres están perdidos y son culpables ante Dios. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque en el Evangelio Dios salva por medio de su Hijo y justifica a todos los que creen en Él. Por eso es importante. Y el día de hoy el Señor nos lo ha anunciado. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso Pablo decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, dice, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? El justo por la fe vivirá. ¿Quieres ser justificado, querido amigo? ¿Quieres seguir viviendo seguro, hermano? Creamos en la justicia de Dios. ¿Cuándo? El día de hoy. El día de hoy es la oportunidad. Inclinemos el rostro, vamos a darle gracias a Dios.